Buenas, mi nombre es Raúl García, soy estudiante de la Universidad de Pamplona, ubicada en Colombia, y actualmente estoy cursando la licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. El día de hoy les vengo a exponer sobre la población y la ubicación geográfica de la cultura Misak, o también conocidos como guambianos. Antes de iniciar con la exposición me gustaría enfatizar una cosa. La cultura Misak desea ser llamada los Misak, no guambianos, dado que en la terminología guambianos fue puesta por los colonizadores españoles a la hora de encontrarlos en el suelo colombiano. Inicialmente los Misak son conocidos como la gente del agua, del conocimiento y de los sueños. Me gustaría enfatizar una pequeña cosa que es referente a los sueños. La cultura Misak eh, dice o explica que el mundo real también tiene que ver mucho con el mundo de los sueños, que cada sueño tiene un significado, que si sueñas algo, lo más probable es que ese sueño tiene que ver con algo a priori del mismo. Los Misak hoy en día conservan aún su lengua materna, que es la Wampi Miserawan. ¿Qué es la importancia que tiene mantener aún la lengua materna? Pues primero que todo, demuestra mucho el amor o, o en sí el aprecio que le tienen a sus generaciones antiguas, a su descendencia. Me gustaría también hablar de que al mantener ellos esta lengua aún intacta, es algo que destacar de su población, su etnia y su cultura. En la lengua Misak hay una palabra que se usa mucho, perdón, que es el cauca con K, que significa madre de los bosques. Cabe resaltar que esta palabra se tiende a entender, dado que ellos están ubicados en el departamento del Cauca, su mayor población está ubicada en el departamento del Cauca. eh, esta parte de Colombia es una parte muy boscosa, ¿sí? Es una parte muy verde, hay muchos bosques, por decirlo así, etc. Bueno, a la hora de hablar de la población Misak, la mayoría de su población está ubicada, como dije anteriormente, en el departamento del Cauca. Más que todos en la cordillera central se encuentran ubicados. Como vuelvo y repito, la mayoría. Porque esta población, eh, además de estar dividida en tres partes, por decirlo así, que es la mayor parte, está ubicada en la cordillera central, entre las inmediaciones de los páramos de las Delicias y el Pismo. También hay otra que ahorita hablaré, que está ubicada en el departamento del Huila. Y hay una tercera que está ubicada en la zona urbana. O sea, no solo están en los resguardos indígenas o en la población rural, por decirlo así, sino que también actualmente están viviendo en una zona urbana. Como dije anteriormente, aquí lo podemos ver en la diapositiva. En el departamento del Huila se encuentra la minoría, por decirlo así, de la población. Una parte muy pequeña que está entre los municipios de Totoro, Yambaló, Caldono, Inza y Morales. Cabe destacar en esta parte de la exposición que el último censo realizado fue en el 2019. Actualmente estamos en el 2021, el gobierno colombiano no ha hecho un nuevo censo, pero hasta el momento están ubicados en esas tres partes, como dije. Ahora continuamos con la parte de la población. En el antiguo censo que hizo el DANE en el año 2005, reportó alrededor de 21.085 personas que se reconocían como pertenecientes al pueblo Misak. Cabe destacar que el gobierno colombiano tiende a informar en los censos o en todo lo relacionado a esta población como el pueblo guambiano. Pero como dije inicialmente, ellos desean ser reconocidos como la población Misak o pueblo Misak. ¿De acuerdo?
En esta población predomina lo que es el hombre, dado que en el censo ese se alcanzó a estimar que el 50,4% de su población son hombres y el 49,6% restantes son mujeres. El pueblo del Misak, como lo explicaba anteriormente, eh, en el departamento del Cauca está ubicado el 91,3% de toda la población. Y ahí, como ven en la diapositiva, explican el resto. Cabe destacar que esta cultura, este pueblo, se destaca también por su vestimenta. Siempre van a encontrar colores llamativos como es el azul, el morado y el rojo. Y siempre van a estar utilizando unos sombreros que son como tipo copa, negros. Ahí se encuentran, ahí pueden apreciar en la imagen. También hay que destacar una cosa de esta población. Normalmente las poblaciones indígenas se aíslan de la población urbana o de otras poblaciones indígenas que no son pertenecientes a su mismo pueblo. La Misak en este caso no es tanto así. Le gusta como convivir entre lo rural y lo urbano, pero siempre manteniendo sus ideales, su ideología, o sea, permanente, ¿sí lo entendemos? O sea, son indígenas y desean seguir siendo indígenas. En estos tres departamentos, como lo decía anteriormente, el 8,7%, que es alrededor de 1840 personas, recuerdo, este es del censo del año 2005. ¿Por qué me enfatizo en este censo? Dado que la información que tenemos actualmente de esta población nos la brinda es el DANE. En el último censo realizado, que fue en el 2018, no muestra específicamente a cada población indígena, sino que las reagrupa y simplemente denomina poblaciones indígenas. ¿De acuerdo? Entonces, reanudo. La población urbana, el 8,7%, está viviendo más que todo también en el departamento del Cauca y del Huila. Cabe resaltar, aquí hay una tabla en la que podemos notar lo que digo. Esta tabla es la tabla del censo del año 2005, como lo ven ahí en la parte de abajo, en el pie de la tabla, que es del DANE. Estos datos pueden demostrar también qué tan importante es esta población para el gobierno. ¿Por qué? Aquí en Colombia sucede una cosa, que la educación es gratuita, pero tristemente la educación no se le brinda al 100% de la población colombiana. Entonces, como pueden ver ahí en la tabla, en esta parte, se puede ver que en esta población de los Misak, solo 17.060 personas de 21.000 han tenido algún tipo de estudio, ¿sí? Puede ser primaria básica, secundaria o algún estudio universitario. También podemos notar que no el 100% de su población habla la lengua materna, sino alrededor del 65%. En esta población o pueblo, podemos decir que también se usa mucho lo que es el ayuno. Como venía diciendo, en esta población se aplica mucho lo que es el ayuno. No toda su población, pero sí más que todo las personas de la tercera edad, los que son conocidos como los ancianos de la población, que son muy respetados. También hay que ver una pequeña cosa acá. Como se pueden ver a la hora de hablar de estudios, en la tabla podemos notar que el alfabetismo es un porcentaje no tan grande, pero sí se puede ver qué es lo que sucede también, no solo en esa cultura, en esta población, sino alrededor de toda Colombia, que existe mucho analfabetismo.
Bueno, continúo para no alargarme tanto en la exposición. Ahora vamos a hablar sobre el censo que se realizó en el año 2008. Como lo pueden ver, aquí hay una tabla. Y como lo dije anteriormente, el DANE en este caso del censo no especificó más que simplemente la población. ¿De acuerdo? Ahí hay un recuadro rojo donde podemos notar la población MISAC, que en el año 2005 aproximadamente se encontraban 21.085 personas que se auto, perdón, que decían ser parte de la cultura MISAC. En el año 2018, perdón, vemos que la población no ha crecido tanto. Aún se mantienen alrededor de los 21.000 habitantes, pero a nivel de otras poblaciones colombianas, indígenas, se nota que su crecimiento no ha sido tan avanzado, como es el caso de los Wayuu, de los Zenú o de los Nasa. Esto sería todo por parte de la cultura MISAC. Mis otros dos compañeros hablarán de otros puntos importantes de esta población. Espero que mi información les haya servido de ayuda o para adquirir conocimientos. Vuelvo y repito, mi nombre es Raúl García y soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales y Desarrollo Local. Buenos días, mi nombre es Lisa Caterina Cruz Contreras y les vengo a hablar sobre los indígenas Misak y su referente histórico. Son un pueblo originario americano que habita en el sur de Colombia, específicamente en el departamento del Cauca. Su resguardo mayor está en el municipio de Silvia y habitan también en otros lugares cercanos de la cordillera central de los Andes colombianos. Entre los hacendados caucanos y campesinos de la región existe la versión de que los Misak llegaron al territorio desde Ecuador y Perú como una población servil o yanaconas, traídos por los españoles. Esta teoría se basa en los registros del cronista Antonio de Herrera. Según esta fuente, fue Sebastián de Belalcázar quien llegó a la región acompañado de indios de servicio. Otra hipótesis señala que antes de la llegada de los españoles en el Valle de Popayán convivían diferentes pueblos indígenas que conformaban la unidad política de la Confederación Guambiano-Cucunuco, que compartían territorio, cultura y lenguaje, con el objetivo común de defenderse de otros pueblos que amenazaban su territorio. El promotor de esta alianza era conocido como el cacique Puel. Los grupos indígenas del Valle de Popayán, dentro de los que se encontraban los Misak, resistieron fuertemente a la conquista española, la cual dio inicio en el año de 1535, bajo el comando de Belalcázar. Hacia finales del siglo XVI ya habían sido conquistados e incorporados en la estructura socioeconómica colonial, que transformó drásticamente su cultura y diezmó demográficamente sus comunidades. Economía. En la cultura Misak, la tierra y el trabajo colectivo están estrechamente ligados. La base de la economía Misak es la agricultura. Siendo un pueblo agrícola, sus productos varían de acuerdo a la altitud. Es así como en las zonas bajas se cultiva maíz, mientras que en las partes más altas se cultiva cebolla y papa. También se cultiva el trigo, el frijol, las habas, el repollo y otras semillas que se dan en esta región. Igualmente cultivan una gran variedad de plantas medicinales, como el poleo, el árnica y el romero. En menor escala pescan trucha y cazan liebres. Espiritualidad. Fueron atraídos a la religión católica desde la llegada de la evangelización, es decir, en la conquista. Sin embargo, aunque aún se conservan algunas creencias y cultos a la naturaleza y a la madre tierra. Creencias. La naturaleza les muestra de distintas maneras la forma en que deben vivir. El fuego es una fuente de integración y guía para acontecimientos futuros. El agua es fuente de vida.
de producción y reproducción de los hombres, animales y plantas, por lo que en el hombre necesita el agua para su existencia. El Sol es considerado un ser grande, dador de vida y de grandes beneficios para la naturaleza y el hombre. Prácticas culturales. Los Mixtec conservan la lengua materna y la consideran un factor fundamental de su identidad étnica y cultural. Este pueblo se localiza al noroeste del departamento del Cauca, en donde se concentran sus territorios ancestrales. En lengua Mixtec, Cauca significa madre de los bosques. Los Mixtec son bilingües, el español es hablado por la mayoría del pueblo y la lengua materna del pueblo es hablada por más de la mitad de sus habitantes, es decir, un 64%, además de que es valorada como un elemento de vital importancia en la identidad cultural. Trajes típicos. Son un símbolo permanente de resistencia y de representación ante el mundo occidental y de los demás pueblos indígenas, que se refleja en su detallada y cuidadosa conformación tanto en la vestimenta del hombre como en el de la mujer. El hombre utiliza un sombrero pequeño y oscuro, una ruana angosta, camisa común, bufanda y cinturón ancho de cuero. Se cubre desde la cintura hasta las rodillas con un lucipal o un manto rectangular de lino azul y debajo con un pantalón. La mujer utiliza un manto que cruza sobre su pecho que es sostenido con un gancho metálico. Gargantillas de chaquiras, falda hasta más abajo de las rodillas, las cuales las prensan a la cintura con un fajón. Viviendas Mixtec. Está construida utilizando comúnmente adobe y teja. Los pisos son de tierra pisada, aunque también se usa el cemento, el baldosín, el ladrillo o la madera. Igualmente la guadua, el bambú, los troncos de eucalipto, la cal blanca y pinturas de colores se utilizan en la construcción de estas viviendas. Su construcción es una labor colectiva. La cocina se mantiene como el lugar principal de la casa, donde alrededor del fogón se alimentan, dialogan, las mujeres hilan, tejen y cosen, y se desarrollan otras actividades de la vida cotidiana de las familias. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos políticos de los guambianos. Primero, estos están organizados en cabildos que son encabezados por los gobernadores. Estos se encargan del quehacer político dentro del pueblo. Segundo, la vida política guambiana es por tradición una función masculina. Entre sus requisitos está pertenecer y permanecer en el resguardo indígena y ser hombre y estar casado. Tercero, se considera que las mujeres no son aptas para funciones políticas o intelectuales dentro del pueblo. Cuarto, a través de los cabildos se articulan las diversas veredas formando una comunidad. Entre las funciones de los cabildos está mantener el orden social dentro del pueblo, cuidar el territorio, sancionar o castigar a quienes no cumplan con sus obligaciones dentro del pueblo y promulgar actividades para la comunidad. Quinto, los guambianos conservan la costumbre de lavar sus varas de mando en forma de ritual cuando son elegidos los cabildantes. La importancia simbólica de esta vara se debe a su ancestro Juan Tama. Sexto, Pichimisac es la primera autoridad del pueblo. Ese es el dios del Mixtec y de la armonía que se tenga con él depende el bienestar del pueblo. Y por último encontramos el cabildo indígena, que es una forma de elección en la que el pueblo elige un gobernador. Este va a servir de mediador entre lo que es el gobierno y el pueblo indígena. Ahora les voy a hablar sobre los aspectos sociales. Primero, se le considera un hombre adulto al que está casado. Un hombre sin mujer es un hombre incompleto.
y no está apto para cumplir sus responsabilidades dentro del pueblo. Segundo, se escogen libremente las parejas y solo en muy contados casos el matrimonio se efectúa por imposición de los padres. Es decir que en muy pocos casos los matrimonios son arreglados y estos son por beneficio mutuo entre las familias. Tercero, el hombre guambiano no ve en su mujer una compañera, sino un ser que debe ayudarle a trabajar. La mujer guambiana está encargada de las labores en el hogar y tiene que ayudarle en las labores del campo a su marido. Cuarto, la mujer guambiana evita comunicarse con las personas extrañas a su raza. Si por algún motivo tiene que socializar con una persona del exterior del pueblo, ésta evitará hablar de más y a no mirarlo a los ojos. Quinto, la mujer siempre está trabajando. La mujer guambiana, cuando no está trabajando en las labores del campo, está trabajando en las labores del hogar. No existe peor calificativo para la mujer guambiana que el de perezosa o haragana. Por último, nos habla en cuanto a la herencia al momento de la muerte de la persona. Esta divide el terreno que disfrutó entre sus herederos. Sus herederos van a ser exactamente sus hijos y están más beneficiados los hombres y entre ellos los hijos mayores. Cabe resaltar que los matrimonios del pueblo guambiano se lleva a cabo por los ritos católicos. Por último, les voy a hablar sobre las problemáticas actuales que viene presentando el pueblo guambiano. Entre ellos tenemos la escasez de tierras para el cultivo, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada y la emigración. Primero que todo nos encontramos con la escasez de tierra para el cultivo. Sin embargo, se han venido presentando en los últimos años estrategias para lograr solucionar esta problemática. Entre ellas está la compra de terrenos fuera del resguardo indígena y la extensión de fronteras agrícolas. Segundo, nos encontramos con el desplazamiento forzado y la desaparición forzada. Esto tiene que ver con el conflicto armado que se ha venido presentando en las regiones donde se encuentra la población guambiana. Principalmente en el Cauca, que ha sido en estos últimos años presentado conflictos con las guerrillas como lo son el ELN. Y por último encontramos la migración. Esta ya no es una migración forzada, sino es una migración mutua, o una migración por cada quien, ya que la población guambiana busca mejores oportunidades fuera del resguardo, busca adentrarse a las ciudades y buscar una mejor forma de vida o una mejor forma de subsistir. Entre ellos está buscar un mejor trabajo o ir a estudiar a las universidades por parte de los jóvenes guambianos. Gracias por su atención.